más, aparece más. Ay, para que se Darle pegue un que vaya tiro, de pues, vayan bueno. anotando ahí, Licenciado, nada que no queremos licenciado. acá. A mí me Acá retiran y a mí no me metan. Yo aquí de lejitos. Ahí el está. líder que vaya de ley. Miren, Este año que vaya de ley. esperen que ya llegó el licenciado. La Model del año 2024. El DJ. Hay para hacer una gran faro, oigan. De la Modelo 2024. Ahí nos vamos Sí. de una a, ¿cómo es Marianela? Manta, Salinas, no sé, Salinas creo que. A ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buen día. Lice, muy buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Les escuché. ¿A dónde es que se van de viaje? buenos días, Lice. Aún en planeación. A Salina que los estoy invitando y no quieren venir. Ay, Yo los he invitado algunas veces a Salinas y no quieren venir, imagínense. Para llevar al licenciado, dice Gina. ok. Yo no puedo ir. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Buenos días, licenciado. Y es importante. ¿Cómo está? Muy buenos días. No planificar Buenos días. compañeros, pero obviamente pues lo recomendable sería final del año, es lo bonito, ¿no? Poder compartir o a su vez también organizarse de la mejor manera, ¿no? Siempre es importante también compartir un momento entre amigos, pero amigos buenos, sanos, no de esos amigos que salen a tomar el viernes y vuelven el lunes, o a veces ya son, no. Escucharon, Entonces, compañeros. lo que es ¿Escuchaste, una Gina? ¿Escuchaste? bonita amistad, muy bien. Ustedes Bueno, saben chicos, que yo no bebo. por favor, en el siguiente contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la crisis colonial, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente el continente americano fue conquistado por el Imperio Español, ¿no? Justamente a la llegada de uno de los conquistadores más importantes. Por ejemplo, en América del Sur, ¿cómo se llama el conquistador que derrotó al Imperio Inca? Pizarro. Francisco Pizarro, muy bien. El representante, pues, de los españoles que derrotó al ejército inca. Dentro de los incas, ¿cómo se llamaba el líder supremo de los incas? ¿Se acuerdan tal vez? Atahualpa. Atahualpa, muy bien, excelente. Entonces, bien es cierto, prácticamente ese fue el choque que tuvo, pues, los españoles con los indígenas como tal, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, pues, Pizarro capturó a Atahualpa, pidió un rescate por él cumplió su palabra, sin embargo, pues, lo asesinó Pizarro, ¿no? Eventualmente se enfrentaron al ejército, enfrentaron al hermano de Atahualpa, conocido con el nombre de Rumiñahui, ¿sí? Rumiñahui, ¿qué significa ese término? Hombre, cara de piedra. El cara de piedra, muy bien. Si bien es cierto, ese era un sobrenombre que le habían puesto, pues, en este caso, los incas como tal, gracias a su bravura, y los españoles de igual manera, ya que era una persona sumamente fuerte, sumamente aguerrida. Sin embargo, su nombre natal era Atis II Pillaguasa, que significa el segundo hijo del sol, porque el primero prácticamente lograban determinarlo a Atahualpa, ¿no? Entonces, a pesar de que Rumiñahui era el hermano mayor, eventualmente no pudo acceder al trono, ya que la mamá de Rumiñahui, en este caso, era una de las concubinas que tenía, pues, el emperador incaico, ¿no? Por ende, pues, no tenía una persona pura, por decirlo así, para llegar a ostentar el cargo, ¿no? Después llegó Atahualpa, tuvo ese inconveniente con Huáscar, lucharon, Atahualpa ganó, y justamente en ese debilitamiento del imperio del Tahuantinsuyo llegaron los españoles, ¿no? Si bien es cierto, los españoles no eran más de 300 hombres y lograron derrotar, en este caso, a un imperio que sobrepasaba los millones de habitantes, especialmente los 7 millones en adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente los incas fueron derrotados, en este caso,
por sus cosmovisiones religiosas, ¿no? Y por el miedo que tenían, en este caso, a los españoles. Ellos en su vida habían visto un casco, en su vida habían visto un caballo, en su vida habían visto lo que es un arma en el caso de una escopeta con pólvora, ese tipo de situaciones. Por ende, pues, fue una situación sumamente complicada para ellos y al final, pues, derrotaron a los incas, ¿no? Otra cuestión importante acá mencionar es que uno de los pueblos más aguerridos del Ecuador, conocidos como los Cañaris, fueron aquellos que apoyaron a los españoles para derrotar a los incas, ¿no? Ellos guardaban un resentimiento muy grande por haber sido conquistados por los incas y ellos pensaban que, en este caso, apoyando a los españoles, lograrían tener su libertad, lograrían derrotar a los incas. Sin embargo, después los españoles obviamente aprovecharon esta situación y los volvieron esclavos, ¿no? Y obviamente con el pasar del tiempo, lo que crearon, lo que son departamentos administrativos, crearon lo que son las reales audiencias, las capitanías, los virreinatos, con la finalidad de controlar todos estos territorios, ¿no? Pero de igual manera, con el pasar del tiempo, enfrentaron pues diferentes problemas, ¿no? Y ahora vamos a detallar cuáles son los crisis o los enfrentamientos que tuvo la colonia. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Arlet. La crisis colonial. En el siglo XXVIII fue para 18 fue para las colonias españolas en América una época de contradicciones, pues algunas vivieron en el auge económico y demográfico, mientras que otras languidecieron y cayeron en crisis. Un proceso clave fue la introducción de las reformas borbónicas que buscaron imponer a un nuevo imperialismo. En las nuevas colonias españolas se produjeron un creciente descontento criollo en el que algunas regiones habría de desembocar ya a los inicios del siglo XIX. 19 los movimientos de la independencia. Muy bien, señorita Arlet, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que la colonia como tal, dentro de las colonias en el continente americano, tuvieron una crisis dentro del siglo XVIII como tal, ¿no? A eso se dieron gracias a que prácticamente se dieron reformas, sí, dentro de las colonias, y una de las más criticadas fueron las reformas borbónicas, ¿no? Las cuales establecían nuevos impuestos, nuevos parámetros dentro de estos territorios y obviamente lo hacían con la finalidad de explotar los recursos, de sacar más recursos, de fortalecer el comercio, pero a raíz de la explotación de los trabajadores y en este caso de los indígenas, que obviamente fue un punto sumamente difícil, ya que los indígenas eran tratados como esclavos, eran forzados a trabajar en diferentes actividades y además de ello, algunas enfermedades que trajeron los españoles diezmaron a la población, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades trajeron los españoles? La viruela, La el fiebre sarampión. amarilla, la gripe, ébola. Viruela. Muy bien, El excelente. sarampión. La viruela, la gripe, bueno, algunas enfermedades que en su momento, pues, los indígenas no estaban preparados, ¿no? Eventualmente fue un factor que también diezmó a la población. Y ahí se vio la necesidad, en este caso, de que los españoles lograran comprar lo que son esclavos a los portugueses, ¿no? Y en ese entonces, los portugueses, obviamente, tenían lo que es un control sumamente fuerte o un comercio sumamente grande de los esclavos afrodescendientes, ¿no? Por ende, fueron comercializados también el continente americano y eventualmente fueron esclavizados, fueron sometidos y sobre todo directamente fueron obligados a trabajar lo que son actividades muy difíciles, actividades forzadas en la minería y eventualmente tanto los indígenas como los afrodescendientes tuvieron lo que son un sometimiento sumamente grande
Y después, en este caso, cuando las reformas borbónicas se aplicaron en las colonias, la mayoría, en este caso hablando de los criollos como tal, que era un grupo de élite que ya no estaba de acuerdo, en este caso, en dar todos sus recursos a los reyes españoles, ya no estaban de acuerdo de que los españoles controlaran estos territorios, empezaron directamente a planificar lo que se conoce como los movimientos de independencia, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor la siguiente diapositiva, la señorita Gina Patricia, por favor. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. La crisis colonial. En el siglo 18. 18 fue para las colonias españolas en América una época de contradicciones, pues algunas vivieron un auge económico y demográfico, mientras que otras languidecieron y cayeron en crisis. Un proceso clave fue la introducción de las reformas borbónicas, que buscaron imponer un nuevo imperio en las colonias españolas y produjeron un creciente desconcentro criollo que en algunas regiones habrían desembocar, ya que a inicios del siglo 19. en los movimientos de la independencia. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no?, que las reformas borbónicas como tal dieron lo que son cambios y generaron más impuestos para la población, ¿no? Y obviamente, pues, los criollos, en este caso que era una clase social que seguía a los españoles, empezaron a tener lo que son conflictos y eventualmente estaban planificando los movimientos de independencia, ¿no?, con la finalidad, en este caso, de quedarse con los territorios y eventualmente expulsar a los españoles, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué tipo de reformas borbónicas fueron aplicadas. Me ayuda, por favor, el señor Carlos Andrés. Listo, profe. Las reformas borbónicas. Las llamadas reformas borbónicas fueron una serie de medidas y modificaciones que se implementaron a todos los niveles, tanto en España como en los territorios hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo 18. El objetivo de la reforma borbónica era el de modernizar a España y volver a ponerlas a la cabeza de las potencias mundiales desde todos los puntos de vista, económico, político y militar. Para ello, se basaron en las nuevas ideas ilustradas de progreso y racionalización que corrían en Europa y utilizaron para impulsarlas e implementarlas a los mejores ministros y asesores ilustrados del momento. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, aquí podemos detallar, ¿no?, que en el siglo XVIII como tal, aquí se aplicaron las reformas borbónicas, ¿no?, con la finalidad, según España, modernizar, el tratar de exportar los productos, el tratar directamente de mejorar sus recursos, especialmente en las colonias, y sobre todo mejorar los aspectos económicos, políticos y militares, ¿no? Por ende, pues, en este caso necesitaron establecer lo que son más parámetros de control, ¿no? Y fueron dándose los diferentes cambios dentro de las colonias, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las causas para que se dieran estas reformas borbónicas, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, el señor Edwin Giovanni? Lice, muy buenos días. Muy buenos días. Ya le doy ahorita. Dice,
Causas de las reformas borbónicas. Los principales motivos a causa que llevaron a la corona española a realizar estos cambios fueron los siguientes: pérdida de hegemonía de España en el mundo a lo largo del siglo XVII, antes, ante el ascenso de las potencias industriales, europeas y las sucesivas bancarrotas de España. Los pocos ingresos, perdón, los pocos ingresos fiscales que se obtenían, la cada vez mayor presencia de los productos de contrabando en los reinos americanos, que producía graves pérdidas a los productos españoles. La corrupción en cargos oficiales derivado de la venta de los puntos y de sus ocupaciones por familiares o personas cercanas provocaba a la administración fuera lenta y mal organizada. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí podemos establecer, ¿no?, que las causas por las cuales se dieron prácticamente fue porque España empezó a tener una decadencia dentro de su economía, ¿no? Y buscó la manera de que dentro de las colonias se dieron una explotación más fuerte con la finalidad, en este caso, de establecer más impuestos a los productos, más trabajo a la población indígena, a los criollos como tal, y eventualmente ellos no veían con buenos ojos estas buenas reformas, ¿no? Si bien es cierto, este beneficio sería netamente para las clases altas de los españoles y el esfuerzo y el trabajo de impuestos, en este caso, tendría que ser ocupada por los criollos, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron las reformas políticas y administrativas que se aplicaron en las colonias. Ahora, ¿me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda el señor Luis Ángel, por favor? Sí, reformas políticas y administrativas. Mediante las reformas políticas y administrativas se buscaba la centralización para un mejor control de todos los aspectos de gobierno, optimizar la burocracia y atacar la corrupción existente en la administración. Se prohibió la venta de los cargos a locales, dando preferencia a funcionarios formados en España. Creación de 2 nuevos virreinatos, reduciendo el tamaño del Virreinato de Perú. El Virreinato de la Nueva Granada estableció en 1717 el Virreinato de Río de la Plata, establecido en 1776. Excelente, muy bien. Ahora, las reformas administrativas, ¿no? Aquí podemos establecer de que se dio una centralización de todos los controles administrativos de un gobierno, se prohibió en este caso lo que es la venta de cargos a locales, es decir, dando la potestad a los funcionarios españoles y sobre todo directamente se aplicó la creación de nuevos virreinatos, ¿no? Por ejemplo, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada en 1717 y el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? El Río de la Plata, que obviamente se encontraba en países como Argentina, ¿sí? Uno de los más emblemáticos. Ahora, vamos a establecer, sí, bueno, acá cabe recalcar, ¿no?, que nosotros estábamos en el Virreinato de Nueva Granada, ¿no? Pregunta de examen, por si acaso. Reformas militares. ¿Qué tipo de reformas o cambios se dieron en ese aspecto?
Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Teresa. ¿Estamos ahí? Licenciado, buenos días. Muy buenos días. Reformas militares. ¿Eso, licenciado? Sí, esa mismo. La toma de La Habana y de la Manila en 1762 por los ingleses abrió los ojos de la corona española respecto al muy real peligroso que existía de perder sus posesiones ultramarinas en manos de sus enemigos europeos. Por ello se tomaron diversas medidas con el objetivo de modernizar y reforzar las defensas de estas posesiones. Creación de un ejército permanente o guarnición en las ciudades más importantes, construcción de nuevas fortificaciones y mejora de las existentes. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, aquí en 1762 se da lo que es una revolución por parte de los esclavos, ¿no? Especialmente en La Habana, en Manila, en donde prácticamente los esclavos se levantaron, especialmente los afrodescendientes, en contra del maltrato, del abuso, tomaron este territorio y eso obligó, en este caso, a que los españoles como tal implementaran lo que es un mayor control mediante reformas militares, ¿no? Que si bien es cierto, el levantamiento fue un éxito, los afrodescendientes lucharon, obtuvieron ese territorio, pero como ustedes saben, el ejército español para aquel entonces todavía seguía siendo uno de los más grandes y de los más fuertes, ¿no? Y ellos, obviamente, llegaron con sus armas, con su ejército, derrotaron a los esclavos y pues una forma muy cruel en la cual ellos trataban de dar un escarmiento era de que a todos los esclavos afrodescendientes que se levantaron en Manila eran directamente decapitados, ¿no? Y su cabeza era prácticamente colocada en un palo sumamente grande y lo hacían en los caminos principales de La Habana, ¿no? Eso lo hacían con la finalidad de que no se den más levantamientos y que obviamente tuvieran miedo los esclavos de volver a realizarlo, ¿no? Entonces, visto eso, prácticamente tomaron la necesidad de crear lo que es un ejército permanente, ¿no? En todas las ciudades importantes, en todas las colonias, con la finalidad de evitar ese tipo de levantamientos, ¿no? También se dio la obligación de la construcción de nuevas fortificaciones, ¿no? Ahora, vamos a ver qué tipo de reformas se aplicaron al clero. ¿Me ayuda, por favor, el señor Víctor Aníbal? ¿Estamos ahí? Sí, Liceo, buenos días. Buenos días, por favor. Reforma del clero. Reducción del poder de la Iglesia Católica mediante la restricción de los privilegios y las exoneraciones de que disfrutaban las órdenes religiosas. Se realizaron reformas educativas para reducir la influencia de la Iglesia en la educación primaria y universitaria. La acción más importante en este ámbito fue la expulsión de los jesuitas en 1767, orden religiosa que se había convertido en una de las instituciones más poderosas dentro de la monarquía española y que por ello despertaba numerosos celos en los organismos de gobierno. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Por ejemplo, aquí también podemos establecer, ¿no? Que en su momento la religión también destacó sobre todo la forma de control del gobierno, ¿no? Es decir, ya empezaron a quitar lo que son privilegios y exoneraciones de los cuales tenían pues las órdenes religiosas, ¿no? Y ellos obviamente no veían con buenos ojos esta pérdida de los privilegios y empezaron pues a apoyar a los criollos, ¿no? Que simpatizaban obviamente con el hecho
de aplicar nuevas normativas, de no estar de acuerdo con sus reformas, y eso obligó a que los eclesiásticos apoyaran a los criollos dentro de los movimientos de independencia, ¿no? Aquí también otro cambio que se implementó por parte de las reformas borbónicas era de que la iglesia ya no estaría directamente en el gobierno, sino más bien estuviera en la educación primaria y universitaria nada más, ¿no? Y otra cuestión importante que se realizó fue la expulsión de los jesuitas en el año de 1767, ¿no? Y que era una orden que acompañaba directamente a los españoles, fundando escuelas, universidades, y que obviamente estaban encargados de controlar esos territorios, ¿no? Además de ello, de igual manera, de disfrutar los privilegios, de los recursos, que sin embargo, con estas reformas poco a poco fueron perdiéndolas, ¿no? Y por ende, pues, los eclesiásticos como tal apoyaron la visión de los criollos y sobre todo con la finalidad de crear los movimientos de independencia y expulsar a los españoles de nuestro territorio, ¿no? Ahora, vamos a verificar qué tipo de reformas económicas se dieron. ¿Me ayuda, por favor, el señor Darwin Jesús? ¿Estamos ahí? Buenos días, Vice. Buenos días. Sigo en esa lectura, profe. No le escuché bien. Sí, por favor, ayúdeme en esta diapositiva. Reformas económicas. Potenciación y desarrollo de la minería. Liberalización del comercio entre 13 puertos españoles y 27 americanos mediante el Reglamento del Comercio Libre de 1978. Creación de monopolios estatales sobre la producción y comercio de tabaco, el aguardiente y la pólvora. Reducción de los impuestos y la minería para fomentar esta industria. Creación de escuelas técnicas, financiación de bancos de crédito para impulsar la actividad económica. Excelente, muchísimas gracias, 10. Ahora, dentro de las reformas económicas, ¿no? La liberación del comercio de 13 puertos españoles, la creación, en este caso, de monopolios estatales sobre la producción, impuestos sobre el tabaco, el aguardiente y la pólvora como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que una de las ventajas que obviamente se dieron en base a estas reformas fue la creación de escuelas técnicas, ¿no? Además de ello, se empezaron a realizar lo que son financiamiento de créditos para impulsar las actividades económicas, ¿no? Pero eventualmente lo hacían con la finalidad de recuperar más del 100% del crédito que les daban a los trabajadores, en este caso de las colonias, ¿no? Que obviamente nos vieron con buenos ojos, participaron directamente en los movimientos y también se dieron reformas en la educación y en la cultura, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara aquí en el Ecuador, ¿cuál es la universidad más antigua de todas? La central. La central. ¿No es la católica? La central. ¿En qué año La central. aproximado fue la creación de esa universidad? Un año aproximado. 1994, no me acuerdo, 1894, algo así. Será, muy bien, 1800. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? 1700. Casi muy bien, señorita. 1620. 1600 aproximado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la mayoría de estas universidades en su momento eran controladas directamente por los eclesiásticos, ¿no? Además de ello, solamente tenían permitido tener una educación la gente de élite, nada más, ¿no? Por ende, en este caso, los españoles veían la necesidad de construir universidades en ciudades sumamente importantes para que los españoles y los criollos tuvieran una educación de primer nivel, ¿no?
Ahora, vamos a ver qué tipo de reformas se dieron en la educación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? La señorita Ana Lucía, por favor. A ver, licenciado. Muy Sí. bien. Las reformas en la educación y la cultura. Dice, fundación de las escuelas de artes y oficios que proporcionaron mano de obra cualificada a las distintas reales fábricas y que se recrearon. Creación de instituciones de enseñanza superior como los seminarios de nobles, las reales escuelas, institutos y las academias militares. Se dio un impulso a la sociedad económica de amigos del país en las que se fomentó los conocimientos sobre la agricultura, la ganadería, el comercio y las ciencias y en las zonas portuarias. Los consulados de comercio orientados al comercio y a la navegación. Organización de expediciones científicas como las de Alejandro Mala, Espina, Celestino Mutis y otras más. Muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, aquí se da lo que es la creación, ¿sí?, de seminarios de los nobles, las reales escuelas o institutos y las academias militares, ¿no? También en comercio se crean lo que es una sociedad económica amigos del país que funcionaba como un banco internacional, ¿no? Aquí también podemos mencionar la creación de escuelas técnicas como tal, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de estas crisis prácticamente fue en la creación de impuestos, fue el quitar la participación de los criollos del control de los recursos en las colonias y eso generó pues un descontento, ¿no? Eventualmente los españoles para mejorar sus riquezas implementaron más impuestos, dieron cambios en la economía, colocaron más impuestos a los productos de primera necesidad, colocaron directamente más instituciones con la finalidad de controlar estos territorios y obviamente quitaron los privilegios que ostentaban para aquellos años la religión, ¿no? Y eso, obviamente, sumado a la mala administración, la corrupción que también existía en aquellos años, eventualmente se dieron lo que son peleas, conflictos con los criollos y ellos planificaron lo que son los movimientos de independencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, nosotros, ¿en qué batalla logramos expulsar a los españoles de nuestro territorio? La batalla de Pichincha, 24 de mayo. Excelente. Pichincha, dice. ¿De qué año fue esa? ¿En qué año fue esa batalla? 1922. 1922, profe. No. 1900, ¿seguros? No, Lice, no. 1922. 1822. 1822 en adelante prácticamente se dieron los movimientos de independencia y los conflictos que llegaron a tener la mayoría de las colonias españolas para expulsar a los españoles, ¿no? En nuestro caso, eventualmente, pues fue en 1822, en la batalla de Pichincha, cuando nos libramos de los españoles y establecimos, pues, un gobierno propio que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvidará revisar el contenido. No les voy a mandar ninguna actividad, ¿ok? Y pues, Dios mediante, nos vemos la siguiente semana.